Muy buenas noches a todas y a todos. La FIL Oaxaca les da la más cordial bienvenida a este evento que se llama Conversaciones. Quiero agradecer a Selva y a todo el staff. Ahora quiero presentarles a nuestras invitadas de lujo. Clío Mendoza es autora de 2 libros de poesía. Silencio, su último libro, por el que ganó el Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz en 2017. Es autora de Furia, novela editada en 2021 por la editorial Almadía en México y en coedición con Sigilo en Argentina y España. Mare, advertencia lírica. Comenzó su camino en el rap de manera independiente en 2003. Su trabajo en la música la ha llevado a explorar la autogestión cultural y la educación popular, conocimientos que le han ayudado a enriquecer su proyecto dentro de escena local, nacional e internacional. Con 17 años de trayectoria, destaca por su propuesta musical que pone en el debate los temas incómodos, siempre en la constante búsqueda de su propia identidad. Luna Miguel, poeta, periodista, editora y escritora española de narrativa, ensayo y literatura infantil. Es autora de 7 libros de poemas. Escribió la novela El funeral de Lolita y de los ensayos feministas El coloquio de las perras, donde reivindica a escritoras hispanas ignoradas por el canon. También publicó Caliente, que es una memoria sobre la escritura erótica y el poliamor. Este proyecto de conversaciones es un ejercicio de escritura y reflexión entre 3 creadoras a partir de un tema específico. Nació el año pasado, con la pandemia. El primer ejercicio resultó en un video donde Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Juan Pablo Villalobos compartieron sus reflexiones a propósito del futuro. Para desarrollar este proyecto planteamos una dinámica de escritura hace varios meses. Constó de 2 rondas. En la primera, Luna y Clío escribieron un texto cuyo tema es el amor. Cada uno de los textos se le compartió a la otra autora. En la segunda ronda, escribieron un segundo texto que buscaba dialogar con las escrituras de la primera. Cuando tuvimos los 4 textos, se los compartimos a Mare, quien realizó 2 composiciones de rap. Lo que hoy van a ver aquí es la conversación de las 3 creadoras, intercalando la lectura de los textos y las composiciones de Mare. El texto detonante de esta conversación fue el siguiente. Durante el último año, la pandemia por coronavirus nos obligó a distanciarnos de nuestros seres queridos. Mientras que evitar la interacción física se convirtió en un acto de responsabilidad para procurar el bienestar de nuestros familiares, amigos y amantes, los afectos y los cuidados se revelaron como esenciales para procurar la vida y la salud de nuestras comunidades, así como del propio cuerpo. En este escenario donde las crisis sociales, políticas y ambientales se han recrudecido, ¿cuáles son las posibilidades del amor? Hay que pensarlo, resignificarlo, habrá que reinventarlo. Esta premisa y una serie de citas de distintas autoras sobre el amor fue el punto de partida de este ejercicio creativo y completamente lúdico. Esperamos que lo disfruten y muchas gracias a Clío, a Mare y a Luna por estar aquí. Buenas noches. Hola. Me he enamorado de un muchachillo. Era una Biblia de tapas duras con acabado en rojo y en la primera página a bolígrafo de gel una nota de su mamá dedicada a su padre. Con todo el amor que puedas imaginarte y más, tuya siempre, Candela. Tocó las letras para comprobar si la tinta azul tenía una textura diferente a la del resto de la hoja, y aunque las yemas de sus dedos no distinguieron la zona coloreada de la pálida, decidió que lo más sano para liarse un porro era arrancar la parte que aún permanecía virgen. Que Dios y Candela me perdonen, pensó, y que mi padre no me vea hacer algo como esto jamás. Era una Biblia de tapas duras con la primera hoja medio arrancada y en las manos de Andrea el trozo de papel repleto de briznas secas de marihuana que, aun sin haberse quemado, ya olían a pimienta molida y a mar.
«Hay que ver lo que una hace por amor, socio», dijo Andrea, exagerándose el acento. «Como me ve a mi pae, me da una paliza». Ella, en realidad, nunca hablaba así. Había decidido forzar su andaluz cuando un par de meses atrás, en una de sus primeras charlas, Enrique le confesó que le ponía mucho cómo pronunciaban ciertas palabras las chicas que, como ella, habían nacido en el sur. «Me la pones tan dura cuando dices así paliza», le respondió él en otra nota de voz de Instagram. Tal vez porque hasta entonces Andrea nunca había estado enamorada, creyó que lo mejor para llamar la atención de Enrique y para que él quizá también se obsesionara con ella era inventar un acento único e inimitable, una modulación del habla privada, hipnótica, juguetona. Asomada al terrado comunitario del edificio, con el porro colgando de la comisura, se hizo una fotografía con los hombros muy contraídos para que las tetas se le vieran también muy juntas y sobre su rostro el filtro de belleza de Instagram que a él le gustaba. «Cuando vengas a Madrid te las voy a agarrar y no voy a soltarlas. ¿Ya estás colocada?». Ella dejó el porro intacto en el suelo del terrado y volvió a mentir a Enrique. «Uf, hi, subidón, qué ganas de besarte, tú agárrame lo que quiera». Andrea no se encendió el porro porque tenía miedo de que su padre volviese a pillarla. Desde que llegó el verano todo eran preguntas inquisitorias que le obligaban a detestarle. «Pero mujer, no irás a salir a la calle con esa camiseta tan calorra. ¿Desde cuándo te maquillas con esos potingues? ¿Con quién estás chateando? ¿Por qué ahora tienes el Instagram privado?». Pero el quemazón de ese enfrentamiento no era lo más molesto. Su alma pendía como los brazos de una balanza. Cuanto más pesaba la mala relación con su padre, menos le asfixiaba el dolor de vivir a 700 kilómetros del chaval al que amaba. Guardó el porro con mucho cuidado, volvió a casa y se borró el eyeliner. En las horas siguientes debía ser muy cuidadosa, porque aunque ya llevaba una semana sin cruzar palabra con su padre, cualquier gesto podría delatar su plan secreto. Días atrás, él había montado en cólera y le restringió los datos del móvil tras encontrar una carpeta repleta de las nudes que había estado intercambiando con Enrique. ¿Cómo te puede gustar alguien que te obliga a denigrarte de esa manera? ¿Es que no tienes cabeza? ¿No sabes lo que un chico puede hacer con esas fotos? Hija mía, es que eres tonta, qué repugnancia. Lo único que a Andrea le repugnó fue pensar en cómo habría mirado él aquellas fotos. Con cuánta atención. Sospechaba que lo que más le abrumó fueron las imágenes del coño de su hija depilado en forma de triángulo. Estaba convencida de que tras la muerte de Candela, su padre no había visto tan de cerca uno así de abierto, así de enamorado. Para ella, un intercambio de nudes solo significaba confianza. Andrea se sabía de memoria el color de las venas de la polla de Enrique. Había estudiado su glande para que al tocarlo con la lengua por primera vez, su saliva se deslizara armoniosamente por la curvatura. Era una polla corta pero gruesa, y saber que pronto se enfrentaría a ella no le daba miedo, sino que avivaba sus ansias de huir de casa. Quedaba menos. En poco más de 24 horas, Andrea estaría en algún barrio de Madrid, o en algún parque, o en algún baño de la estación, o en algún hostal de mala muerte. ¿Qué más le daba? Lo importante era que en poco más de 24 horas estaría de una vez por todas frente a él, de rodillas, comiéndosela dulcemente. Con las fotografías borradas de la faz de la tierra y sin internet en el teléfono, Andrea solo podía ver o saber de Enrique conectándose a un wifi público al que tenía acceso desde el terrado. Las pasó putas para comprar el billete de autobús a Madrid, pero lo pasó peor aquella última noche en la casa paterna, sin poder escribir un mensaje de buenas noches a Enrique. Algo así como, mi niño bonico, te amo y ya voy para allá. O algo como, ya nadie va a separarnos nunca. O incluso algo como, me la voy a tragar con todo el amor que puedas imaginarte y más. No paró de dar vueltas en la cama, pudo pegar un par de cabezadas, hasta que poco después del amanecer su padre se marchó sin despedirse. Los sábados él trabajaba hasta tarde sirviendo desayunos y tapas en el kiosco de la Rambla, así que ella dispondría del tiempo suficiente para preparar la huida. Subió al terrado varias veces, pero no había rastro de Enrique. «Niño», le dijo en una nota de voz, «ha llegado el día».
No sabía cómo preparar la mochila, nunca había estado en Madrid, metió todas las bragas que pudo al fondo del macuto, un par de vestidos frescos, un camisón corto que había pertenecido a Candela y también el cepillo de dientes, una caja de 12 condones, un sobre con el porro y 60 euros que robó de la mesilla de noche de su padre y también un libro de Federico García Lorca que había olvidado devolver a la biblioteca del instituto. No le entusiasmaba demasiado la lectura, pero sin internet en el móvil y con 6 horas de viaje por delante, aquel volumen negro le pareció casi una salvación. Un par de sándwiches, una botella de agua, 2 paquetes de chicles de fresa y ya. Estaba lista, estaba cada vez más lejos de la casa del padre, estaba en la estación de autobús, estaba en la carretera, estaba en el desierto, estaba junto a los olivos, estaba fuera de la comunidad que la vio nacer, estaba en la tierra árida, estaba lenta, acalorada, impaciente. Se abanicaba como podía con la obra de Lorca y en voz muy bajita tarareaba una oración. El sol empezó a caer y se quedó dormida. Soñó que su chico era muy alto y que estaba en la estación de Madrid esperándola con un ramo de flores. Los claxones nocturnos de la capital la despertaron. ¿Sería Enrique tan alto como en su sueño? ¿A qué jabón olería su ropa? ¿Sentiría tantos nervios como ella en ese instante? ¿Cómo iba a ser su primer beso y el segundo y el tercero y...? En una dársena oscura de Méndez Álvaro, con un panel en el que podía leerse Roquetas de Mar, Madrid, en letras rojas, el chico que le gustaba no apareció, aunque ella le esperó otro rato. Intentó conectarse a una red de wifi, pero las tiendas y los restaurantes habían cerrado y nadie podría facilitarle una contraseña. Salió de la estación, el calor seco de Madrid se le pegó a la piel como un llanto. Rodeó la glorieta y se sentó en un banco de lo que parecía un parque abandonado. Mientras se metía en la boca un chicle de fresa con una mano y sostenía el canuto de piel de Biblia con la otra, las lágrimas se le escurrieron cada vez más aparatosamente por las mejillas. Al verla así de desconsolada, un chaval con pinta de pordiosero o de vendedor de hachís se sentó a su lado y le ofreció con un gesto encenderle el porro. «¿Pero qué te ha pasado, reina?», le preguntó. «Pues nada, que me he enamorado de un muchachillo». Amor y duelo. La primera vez que escuché decir a un hombre que me quería, sentí como si sus palabras me comprometieran. Ese hombre 10 años mayor me siguió desde entonces al río en su bicicleta. Me siguió luego cuando iba al PAN a comprar comida, cuando me iba lejos de los adultos, cuando jugaba con sus hermanas. En la costa los niños andábamos sueltos, caminábamos juntos, nos avisábamos de peligros visibles e invisibles. Los hermanos del hombre en cuestión me decían: «Viene por ti, tienes que irte», y yo salía pitando. Al principio corría, luego mis padres me regalaron una bicicleta que yo había pedido con el pretexto de ir más rápido por los mandados. Me avergonzaba tener que decir que alguien que me quería me hacía sentir culpa por tener un cuerpo. Cuando se lo dije a mi madre, me sugirió usar una playera holgada para nadar. Recuerdo cómo se hinchaba la playera con el agua y lo difícil que era sumergirse con ella para mirar las piedras y los peces de colores en el río. Recuerdo el dolor que me causó reconocer que la playera no me hacía desaparecer, sino que era el método que habían hecho usar a mi propia madre a mi edad para evitar que se le vieran los pechos crecientes. Fue la primera vez que sentí miedo al reconocerme como mujer, como niña. Eventualmente dejé de ir al río porque se volvieron 5 muchachos que rondaban los 20 años me perseguían argumentando sentir amor por mí. Tuve que olvidarme del olor a pasto recién arrancado y de las ciruelas que crecían sobre los árboles en los terrenos libres. Tenía una ruta perfecta para huir del amor de ese niño. En mi mente, él y sus amigos eran como yo, niños. Arrojaba mi bicicleta justo antes del patio de la casa con espineras y corría a toda velocidad para salir del otro lado, donde me esperaba mi padre trabajando fierro, molesto porque después de huir me gustaba ver fijamente la luz azul de la soldadura. Nunca pudieron alcanzarme, pero no dejaron de perseguirme. Un día vino a visitarnos la abuela y tuve que decírselo. Ese muchacho decía que quería casarse conmigo.
Lloré. No sabía por qué lloraba si se suponía que el amor era para celebrarse. Mi abuela se encerró con mis padres y hablaron en voz baja. Luego me dijo: «Te vas a jugar al panteón y yo voy a cuidarte». El panteón era un lugar hermoso. El musgo cubría las lápidas y a los muchachos les daba miedo seguirme hasta ahí. Tomé mi bici, salí de casa mirando a todas partes y entonces los muchachos salieron de sus escondites listos para perseguirme. Yo sabía derrapar, sabía lanzarme de la bicicleta en movimiento, sabía todas las maniobras que hay que saber para huir, pero esta vez estaban demasiado cerca. ¿Qué harían conmigo cuando me alcanzaran? ¿Tendría que casarme y ser como mi amiga María, que había parido antes de cumplir los 15? Antes de que llegaran, apareció mi abuela a la vuelta de la casa, empuñando algo debajo de su blusa. Me dijo: «Vete». Y yo aventé mi bicicleta y corrí en dirección al lugar del eterno descanso. La escuché decirles: «Los mato si los vuelvo a ver cerca». Años más tarde supe que empuñaba una pistola blanca, la misma con la que defendió a sus 8 hijas de los hombres que trepaban los muros para tratar de violarlas. Esa noche fue demasiado silenciosa. La Costa Chica parecía haberse enfriado. Unas semanas después tuvimos que irnos. Fue como una huida. Mi mamá conducía el carrito con las pocas cosas que no habían vendido y mi papá iba a su lado borracho. Mi padre nunca bebía, pero los vecinos de los chicos que me perseguían lo habían obligado a tomar, pistola en mano. Se decía que eran asesinos a sueldo. Se decía que traficaban mujeres. Esa fue mi introducción a la idea del amor. Me parecía más sincero el cariño de mi perra que el del hombre que me decía que me quería, acurrucado entre las matas, jadeando mientras yo me bañaba. También en esos años me juré amor eterno con mi amigo Chayito, el niño afeminado. Éramos como parte de un club, junto con Mara, la hija de la prostituta, que había sido adoptada por un tío lejano, un viejo paralítico que vendía verdura en una banqueta fuera del mercado. Cuando el tío murió, Mara siguió el destino al que la gente la había condenado. Nadie le ofreció un techo ni pan y tuvo que entregarse al amor de los hombres. La última vez que hablé con Chayito, ya salido del closet hace un par de años, me dijo que Mara estaba irreconocible y que parecía 20 años mayor que nosotros. Me dijo que le había susurrado: «Hermana, vámonos de aquí», pero ella ya ni siquiera lo recordaba. Tenía miedo de algo, de alguien acechando en las sombras del tugurio. Cada que Chayito y yo hablábamos de nuestra infancia, del río, de los tacuates a los que la gente llamaba indios o salvajes, teníamos que tener unas copas encima. Evitábamos mirarnos a los ojos. Privilegiados, ayudados por nuestras familias, habíamos logrado salir de esa violencia sistemática, habíamos estudiado unos años en la universidad, nos habíamos enamorado de nuestro propio sexo y del opuesto, habíamos podido teorizar sobre las cosas que nos habían herido. El análisis de nuestro dolor suavizaba las cosas al punto de volvernos amnésicos, hipócritas. Nunca le he podido contar a Chayito que la segunda persona de la que me enamoré a los 18 años, cuando vivía sola en la ciudad más monstruosa que he conocido, organizó una intrusión colectiva hacia mi cuerpo en un momento de sedación involuntaria. Ese tipo también me decía que me quería. El efecto de esa violación, un embarazo efímero, me regaló eso que nunca pude definir y para lo que me ha servido ante todo la poesía. Viví una sensación de amor tan grande que me arruinó la vida en el mundo. Mi balsa de rescate, esa pobre definición de mi dolor, me mantuvo a flote. Versos que ponían en palabras la elevación, el éxtasis y la imposibilidad de conservarme en ese único estado. No importa si decidía tener al hijo o arrojarlo. Lo cierto es que ese amor no nato me salvó, me hizo huir, pedir ayuda, conservar mi vida. Una noche, cuando estaba decidida a no tenerlo, lo escuché latir. Todo el cuarto latía con él, las paredes, la casa entera. ¿Qué iba a hacer con ese niño si nacía? ¿A qué heridas estaría condenado? Ese hijo me hizo entender que el destino del amor también es despedirse.
Aprendí más fehacientemente del amor cuidando a mis perras. Ellas me enseñaron que es un sentimiento trascendente. El más necesario en estos tiempos, el más mal visto. No sé por qué la gente entiende amar como un gesto de vulnerabilidad, si para los perros amar es robustecerse. Es como un superpoder, algo que saben propio, es lo que les da su rol en el mundo. Con su misión, el amor de los perros no se lleva a cabo, se vuelve miedo. Por eso nunca he querido entrenar a mis perros. Me gusta reconocerlos salvajes, me hace sentir que estoy presenciando algo vestigial, un error en la Matrix. Un animal que ha rechazado su naturaleza feroz para hacernos compañía. Hace un par de semanas se murió Kichi, una de las perras que más he querido. La primera vez que nos vimos me recibió... Perdón. Como si llevara vidas esperándome. Era la que iba siempre al lado mío, la que en las carreras en el campo se esforzaba por no perderme de vista cuando ya aumentaba la velocidad sobre la bicicleta en las largas bajadas. Todo sucedió muy rápido. Después de que se inundara nuestra casa, mi perra más pequeña estaba enferma, vomitaba, convulsionaba, rodaba por las escaleras con los ojos en blanco. La veterinaria dijo que estaba traumada, pero yo también enfermé y Kichi comenzó a acostarse encima de nosotras. Nos lamía, le lamía la crisma, me lamía las manos para quitarme la fiebre. Un día, Kichi amaneció enferma. Estaba preñada, así que su cuerpo, repleto y vulnerable, se venció. Entendí lo que había hecho. Había tomado lo nuestro y lo había hecho suyo. La última vez que la vi viva, miraba un punto fijo en la oscuridad. Es la primera y la última vez que la vi sumisa. Se estaba rindiendo ante lo único, ante lo que vale la pena rendirse. ¿Qué miras, Kichi? No había nada hacia donde veía, y aunque le girara el rostro por mi miedo hacia otro lado, Kichi volvía a la vista al mismo punto. Esa mirada solo la he visto en los moribundos, ese mirar al vacío buscando su suerte. Quise negarme. ¿Cómo iba a irse ella si parecía eterna, si llevábamos vidas esperándonos? La noche en que trajeron sus restos, algo abrió la puerta de mi cuarto y entró ella. Yo estaba entre dormida y despierta, inmersa en ese momento placentero de amnesia que nuestro cuerpo nos regala posterior a la pérdida de un ser querido o de un evento trágico, en el profundo cansancio, ya sin fiebre. Ella entró moviendo su cuerpecito alegremente, se subió a la cama y se acurrucó conmigo. La busqué al día siguiente mientras recuperaba mi memoria. Su visita, su alegría al despedirse, me hizo la vida y el duelo más livianos. A mucha gente le parecerá un poco extraño que la muerte de un animal duela tanto, pero no es cierto que lo que tienen en común el duelo por un nonato y una perra que dio su vida por la de uno es ese amor sin mácula. Nada de claroscuros, nada de sumisión, de juegos de poder, de conductas enredadas, de traumas. Me es inevitable unir la idea del amor a la del duelo. No quiero creer que estoy errando. Desde mi punto de vista, esto es igual a aceptar que la vida termina, que es muerte vivir, que cada desamor es un recordatorio de nuestro destino común, la muerte. Recorrí muchos años aquí y allá tratando de solucionar lo que estuviera mal en mí, eso que obstruía mi encuentro con el amor de pareja, para darme cuenta de que el amor está en otras cosas, cosas que a veces una no percibe o no dimensiona. Mi hermana trans me mira recelosa cuando hablo de esto. Ella, que de alguna forma al aceptarse a sí misma finalmente aceptó que el amor sería difícil, que se vería interferido por la negligencia, por el rechazo, pero también con su aceptación vino la certeza de que siempre existirá la esperanza por la unión, por perdonar al género opuesto, al propio, a una misma. No he podido escribir nada que esté a la altura de lo que hizo Kichi. El amor no es algo que pueda escribirse, pienso. Es algo que uno intenta describir. Creo que el amor es como Dios, algo sin dimensiones que recibe un nombre escueto y se reduce a nuestra escasa comprensión de las cosas.
como un papel gigantesco que es doblado dentro de una caja para que quepa y del cual solo podemos ver un lado. Yo lo he sentido, yo he corrido por las montañas junto a mis perras, he caminado por el desierto, nadado en el mar con la sensación de tenerlo a cuestas, adentro, encima mío, estoy segura. Y curiosamente me ha alcanzado en el culmen de mi propia soledad. Ahí mis objetos de amor irradian. Me doy cuenta que, justamente como Dios, pertenecen con el tiempo a un orden de cosas que deberían conservarse en secreto, es decir, ser olvidadas. Hablando del amor, es la Filo 2021. Hablando del amor en primera persona, tantos conceptos y tan distintos que me confrontan. Por un lado el poder del amor y por otro en la sombra oculto va el dolor al que se le condiciona. Y si no acepto el convenio habrá castigo, con mi soledad habré de pelear pues no hay concilio. Fue la lección que me dieron y yo sin juicio, pues quien dijo que me amaba me enseñó hacia percibirlo. Aprendí a amar al mismo tiempo que entendí que se debe condicionar por quien puede eso no sentir. Si el sexo opuesto está bien y solo uno a la vez, y todo mi sentimiento debo dejarlo en quién, sigo buscando esa respuesta, pues nadie quita dudas, solo dejan promesas. Y solo es claro, sigo siendo pasajera en el tiempo como un te amo que a nadie espera. Sigo siendo pasajera, soy pasajera en el tiempo como un te amo. Seguimos siendo pasajeras que a nadie espera. ¿Qué es el amor? Yo me pregunto, y lo que me enseñaron, yo no lo creo, así que hoy yo decido que cambio el argumento. Los mitos que antes quise cumplir, hoy no los quiero, acepto que me supera todo esto, pues no quiero ese amor condicionado al sufrimiento. Prefiero seguir caminando en soledad, aunque tampoco eso es cierto, porque nadie solo está. Mis redes de apoyo, quien ha brindado su amistad, mis ancestras, mis aliadas y mi compañía animal. No quiero es más que redes de afecto. El lugar número 1 va en mi lista de deseos, pero no es magia, es empatía mutua al resto, siempre en la escucha, que es lo que radica dentro. Hoy acepto lo que puedo compartir y que el amor radica en mí, que el amor no es un principio, pero tampoco un fin, es un camino por el que hoy decido vivir. Y yo decido, hoy yo lo decido. Dos notas a pie de página del cuento Me he enamorado de un muchachillo. 1. Exigir a una poeta enamorada que teorice sobre el amor me parece una irresponsabilidad, pero que además la susodicha acepte el encargo y se crea capacitada para responder con sus arbitrarias y envenenadas verdades a una pregunta tal como ¿qué es el amor?, ya me parece una total aberración. Ninguna poeta enamorada debería tomarse la libertad de decirle a los demás con metáforas cómo se siente la pasión o el deseo, o cómo ocupa con rimas internas e imágenes veraniegas la ternura su pecho. Una poeta enamorada es la cerilla contra el rastro de gasolina. Nunca hay que fijarse de ella, nunca hay que pedirle que ensaye. En todo caso, y si a pesar de todo se requieren sus bondades, obligadla a que imagine. Porque cuando una poeta está enamorada es capaz de cualquier cosa menos de hacer literatura. Su trazo se vuelve enfermizo y su deseo es el único tema. A la poeta enamorada le da igual atender a métricas o a caracteres si el fin de tales juegos es creer que con su escritura inmortalizará su pasión. Para ilustrar esta infamia, basta con listar los textos que a lo largo de los últimos años la poeta enamorada dedicó al sexo de su amante.
Ya fuera el guión de una conferencia o una insignificante columna de opinión, la poeta enamorada se las arregló para dejar miguitas de pan que remitieran a su relación carnal. Un chiste, por otro lado, del que ni siquiera sabemos si el portador de tal sexo deseaba ser partícipe. En el prólogo de un ensayo de Rosa Chacel, en el de un álbum ilustrado de Conrad Roset, en el epílogo de una antología de poesía joven, en un artículo para otra antología sobre árboles, en un libro colectivo sobre el poliamor, en una charla sobre Hilda Doolittle, en una charla sobre poéticas del agua para la Universidad de Columbia, en una revista de pensamiento de Buenos Aires, en una revista de fotografía de Madrid, en un poemario, en un ensayo, en una novela, en un monólogo teatral, en este cuento. El miembro del amante, presumiblemente convertido en rastro para los biógrafos del futuro, ese miembro rosado, breve, delicioso, u otra prueba más de que cuando una poeta está enamorada es capaz de hacer cualquier cosa menos literatura, pura performance llena de lefa y aún así infértil. Pero lo peor de exigir a una poeta enamorada hasta los huesos que teorice sobre sus sentimientos de poeta enamorada hasta los huesos y que lo haga de manera pública delante de un auditorio repleto de personas que lo que verdaderamente esperan es una respuesta útil a la pregunta de ¿qué es el amor? Lo más grave, decía, es hacerles creer que su corazón le importa a alguien más que ella misma, que su deleite hacia el nuevo favorito es más magnífico que las cosas magníficas y que sus titubeos íntimos pueden llegar a ser equiparables a las interrogaciones de los filósofos que sin tanto alardeo, cursilería y vagancia ya respondieron a la pregunta de ¿qué es el amor? Mucho antes que la poeta enamorada hasta los huesos. Habría sido tan fácil para la poeta enamorada expresarse con mayor sencillez. Resultaría tan útil tanto para su alma como para su teoría alejar su yo de las respuestas a las grandes preguntas y reconocer la ordinariez de su condición. Una poeta enamorada que se atreviera a pronunciar sin máscaras lo que jamás reconoció que piensa, como un nunca había sentido algo así, o un este amor es lo más preciado que poseo, o incluso un haría lo que fuera para conservar este calor. Sería tan cómodo para la poeta enamorada expresarse íntimamente en esos términos y de esa manera librarse de la carga que supone para ella escribir y reescribir, pensar y repensar, poetizar y repoetizar las cualidades de su enamoramiento. Una poeta enamorada es un peligro para sí misma y para los demás. Una poeta enamorada es el gusto por el sufrimiento, el culmen de la perturbación. Una poeta enamorada, ¿quién la necesita? No hay nadie aquí que pueda hacerla callar. 2. Asunto. Poema para el tercer certamen de poesía escolar del IES Alborán, por Andrea Pérez del Verbo, primero de bachillerato artístico, en Almería, 29 de septiembre de 2021. Me había enamorado de un muchacho, me había enamorado de sus dientes, me había enamorado, pero al mirar de frente su rostro, entendí que en vez del calcio, lo que brillaba dentro de su boca era la punta afilada de un aguijón. Cuando la clase se llenó de avispas, la profe de lengua nos dijo que el calentamiento global empezaba por ahí, precisamente. Lo sé por los zumbidos intensos, lo sé porque las avispas buscan el calor, lo sé porque aquí nunca llueve, mi corazón tórrido. Dije tu nombre y eras avispa, pediría que volvieras, pero no lo hagas, te lo pido. Luego en el patio con la Clio maldecimos a los chavales, chupamos el mismo cigarrillo, juntas en el banco, deseando que nadie nos diga te quiero nunca más. Con esa cara, con ese aguijón maldito, el amor es algo que no es algo que pueda escribirse, me dice en WhatsApp, ya socia. Mis amigas y yo chupamos el mismo aguijón de rabia como si fueran vitaminas. Me había enamorado de un muchacho, pero Mara me advirtió de que eso era como un naufragio. ¿Y qué es un noviazgo sino el final de un amor? Me chilla desde el columpio balanceándose entre los bichitos. Si estoy con mis amigas, no tengo miedo. Ahora que papá me odia y las avispas son las nuevas moscas, porque en verdad, aunque mi piel fuera tan pura, yo siempre me dejaría pinchar. Lo que puede pactar con la muerte. Sin querer releí un fragmento de algo que yo misma escribí. Hablaba del amor por un hijo que ni siquiera existió.
No quiero citar solo para no volver a ese pedazo de texto que escribí yo misma inconscientemente, sin sopesar que unos años después de haber sido escrito, publicado y olvidado, todavía me dolería. Existe la posibilidad de que sí supiera, de que hubiese podido vislumbrar a los 21 años que un día estaría lista para dedicarle al tema más de unas líneas en pos de las mujeres que seré, de las que fui y sobre todo de las que no soy, pero que han vivido como yo ese amor desmesurado por algo que no existió jamás, como se supone que las cosas existen. Lo contaré de manera rápida, burda casi. Perdí a un hijo que no solo nunca deseé tener, sino que nunca quise concebir, del que no deseé siquiera el acto que le dio forma. Y sentí amor, aunque se supone que no debía sentirlo. No sé si obligada por las hormonas, determinada por mi química, mi biología o mi contexto social, pero sentía que lo quería. Podía reconocer que aunque aquello era producto de la violencia, el hijo en sí no era violento, o no todavía. Su forma de almendra, su latido suave que fue mi ayuda frente al temor que me infundía el médico, que unos minutos antes me había mirado entre las piernas con un interés no profesional. Su forma de almendra que no tenía nada que ver con ese hospital en el que muchas mujeres hacíamos fila para poder ver si podíamos quitarnos de encima a alguien cuyo destino desconocíamos, pero que podíamos vaticinar duro, difícil y probablemente amenazante para nosotras mismas. El destino de los hijos de los hombres que no estaban ahí. Pensaba en si esas mujeres y yo misma sabríamos que esos hijos portarían sus genes violentos, sus genes que no sabían escuchar no. Algunas de las que hacían fila eran amas de casa acompañados por sus hijos e hijas, pequeños, pequeñas todas. Ninguna en edad de entender que ese era el único hospital de la ciudad en el que abortar no te ponía en peligro aparentemente, en el que no eras enviada a la cárcel, pero en el que tampoco estabas a salvo de las represalias y de esas otras mujeres que estaban afuera, vestidas de un color opuesto al duelo, diciendo que nuestras almas se irían al infierno, que arderíamos en el lugar donde seguro nos estarían esperando, pensaba yo, las personas que me habían llevado a ese punto, a ese hospital, con una decisión así a cuestas, siendo adolescente y sintiéndome profundamente sola. Sola, salvo por esa forma de almendra que no cabía en ninguna moral, con quien tenía ya la sensación de comunión. Crecía en mí algo que estaba previo al lenguaje y yo misma habitaba ese estado salvaje de esperanza y espera, cargando a cuestas un canto de dolor, un temor enorme a la vida. Cuando el doctor terminó, me invitó a tomar un café. Me dijo que si no lo hacía, no me daría mi alta. Le di un número incorrecto y argumenté que no traía batería para contestar su llamada en ese momento. Salí preguntándome por qué los mamíferos estaremos todos horadados por el mismo agujero. ¿De dónde viene ese rastro? Es señal de que mierdas. ¿Por qué todos los animales que hemos bebido de pecho estaremos atravesados por esa misma hilacha? En unas horas estaría sola de nuevo, de vuelta al mundo en un espacio que solo podía contenerme a mí, mi autoconmiseración, el dolor que sentía por no poder llamar a nadie que pudiera entender que iba a perder por mi propia mano lo que más había querido en el mundo. Entonces, como en los cuentos de hadas, apareció una amiga. No sé cómo entró, pero iba a buscar algo de la chica con la que vivía y tenía llaves de mi casa. No la conocía, pero no me sorprendió su repentina presencia en la sala blanca. La saludé desde el sofá, ya vacía, ya un poco muerta, y ella se sentó conmigo. «Te invito a un café en estos días», me dijo. Me dio risa en parte y acepté, aunque supe que no iría. Pero esa aparente desconocida insistió los días siguientes y yo acepté para quitármela de encima. De fondo, porque necesitaba urgentemente salir de mí y hablar con alguien. Me llevó a ver las ruinas de Tlatelolco. Mi amiga sabía mucho más que yo de la metáfora, mi amiga sabía mucho más que yo de mí misma en ese momento de mi vida.
Se hurgó en su herida para poder mostrarme que nos parecíamos y que junto a nosotras otras mujeres desconocidas padecían de lo mismo, que otras habían padecido y que aunque quisiéramos evitarlo, otras padecerían. Para mostrarme de mí misma me llevó al lugar de las masacres. Contemplamos juntas la fachada donde el dios azteca Hecatl, el de la enfermedad y las fuerzas punitivas, representa también el viento, el riego, el que trae a la vida lo que está inerte, la lluvia en las vasijas. Esa misma deidad que se me ha aparecido en la vida bajo otras formas, los xoloescuintles, los perros que pueden pactar con la muerte, como la perra que dio su vida por mí una noche en que sentía que moriría, como San Lázaro, que en el desierto se hizo acompañar de perros que le lamían las heridas, como Babalú Ayé, a quien hay que pedirle con vino dulce que nos cure o que nos dirija a una muerte y una vida más serenas. Mi amiga me miró mientras salíamos de las ruinas y me contó brevemente la siguiente historia. Un día mi mamá me llevó al médico porque me dolía el vientre. Los doctores dijeron que estaba embarazada, pero yo no recordaba cómo podía haber sucedido. Nunca pude recordarlo. Una niña con un niño dentro. Mi amiga me contó que nunca tuvo a su hijo porque si lo hacía, ella misma moriría, porque era antinatural, porque nadie le preguntó, porque no podía decidir. Perdón, se atoró mi perrita, entonces voy a ayudarla. Gracias. Después de escucharla, tuve que contarle lo que me había pasado a mí. Me abrazó, me dio el número de alguien para pedir ayuda, estuvo conmigo respetuosamente distante durante la temporada más larga de mi vida. Me condujo a ser la mujer que soy. Todavía cuando pienso en esa historia, pienso si no sería esa historia la misma de la Virgen María, una mujer abusada que ante la violencia del otro había perdido su memoria para protegerse a sí misma. La historia de una mujer tan suya, tan sabia, que perdonó y tuvo al hijo. Después de un perdón de esa magnitud, no quedaba más que entregar a su hijo a la educación del amor absoluto, a pesar de que eso fuera en este mundo una sentencia de muerte. No están escritas en la Biblia todas esas posibles revueltas que organizó Cristo, toda la rabia guerrillera de su madre. Seguro que eso no aparece. Aparece la mujer que sumisamente enseñó a amar al Padre que no está. Eso yo no me lo creo. Tuve y tomé la capacidad de elegir y pude hacerlo. Y estoy orgullosa de mí por haber visto a través del dolor para no condenarnos a dos al mismo castigo. El castigo que más allá de Dios nos imponía la moral social, la estructura de familia, los pensamientos subconscientes que nos hacen pensar que la vida es una meritocracia que se premia o se castiga después de la muerte. Ese amor torrencial, ese sentimiento de comunión no se fue nunca. Me di cuenta de que provenía de mí y que se extendía, sí, como un hilo, como el hilo que conecta todo lo que nace y lo que no nace, lo que se queda incompleto, lo que ya no existe, lo que sucederá. Y pasaron muchos años. Y un día, en la costa de una isla, conocí a un anciano. Lo que no sabes, me dijo, es que lloras por alguien que no existió. Era verdad. Lloraba aunque no sabía por qué. Lo hacía también en un estado de gracia, mirando desde el malecón cómo el mar estallaba en las piedras saladas. Era varón, me dijo el anciano, y lo que no sabes es que volverá. Hiciste lo correcto, me dijo, consuélate con eso y estate atenta, y mientras tanto tendrás que acunarlo bajo otras formas dentro de ti misma. Y desde entonces mi vida a eso la dedico, a proteger cada pequeño gesto de la maravilla, como si mi hijo estuviera disperso en cada cosa.
Lo he visto ser intolerante, manipular y ser violento, tanto así que le creen que yo soy la mala del cuento. Lo siento si esto rompe tu romanticismo, pero estoy cansada de soportar siempre lo mismo. Y es que por cuánto tiempo no has hecho más que perseguirlo, añorarlo, pelearlo, y si no corresponde sufrirlo. Y yo que podría ser tu amiga, nunca me escuchas. Amiga, date cuenta que razones hay muchas para dejar de creer que lo que te dice es verdad. Si no has sabido más que dañar tu autoestima y lastimar tu confianza para que no puedas buscar libertad y reconciliarte conmigo, la soledad. Yo no te digo que no busques amor, pero un consejo que puedo darte es que primero ante el espejo puedas ser honesta con lo que quieres primero, para no conformarte con lo que todos dicen que es bueno. Celos, dependencia, verte siempre en competencia, sentir que si no cedes estás mal y en consecuencia te pierdes de ti misma. ¿Y cuál es la diferencia de estar con alguien o no estar si tu corazón silencia? Y es que piensa, yo no soy tu enemiga. Cada vez que todos se van, yo vuelvo ya a tu vida. Vengo a acompañar, no soy castigo, soy salida. Así que ante el amor romántico no te des por vencida. Y es que piensa que yo no soy tu enemiga. Cada vez que todos se van, vengo a acompañar, no soy castigo, soy tu vida. Así que ante el amor romántico no te des por vencida. Yo no soy tu enemiga, cada vez que todos se van yo vuelvo ya a tu vida. Vengo a acompañar, no soy castigo, soy salida. Así que ante el amor romántico no te des por vencida.